Bueno, entonces le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy día. Eh, no sé, tengo una felicidad tremenda porque Jorge Montilla ha sido para mí como esos profesores que te marcan la vida de cierta forma, porque aparte de ser un gran maestro en el clarinete, es una persona tremenda. Entonces junta estos dos factores que uno espera encontrar siempre en nuestro guía. Bueno, él venezolano, como yo creo que todos saben, formado, criado, nacido en el sistema de orquestas de Venezuela, donde estudia ahí con los maestros Valdemar Rodríguez, Luis Rossi. Luego él se va a estudiar su magíster y el diploma de artista en Launch School con Howard Club. Y actualmente hace clase en la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Bueno, también funda el cuarteto de clarinetes de Caracas, que yo creo que todos conocemos, con sus composiciones, sus arreglos, y como acabo de decir, ha incursionado en la composición del clarinete bajo y del clarinete piccolo, que es lo que nos reúne hoy día. Su forma de llevar el clarinete piccolo a este otro nivel tan bello que es reconocido por la crítica como uno de los sonidos más lindos de Latinoamérica. Así que, profe, yo de verdad agradecida que esté con nosotros hoy día, le doy la bienvenida y somos todos oídos, la pantalla es toda suya. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Tengo aquí en mi pantalla, puedo ver a Claudia y a Carla y a Macarena y bueno, tres de las estudiantes que tuve en algún momento en Aruba, en el Festival de Festival Orquestal y Academia. Y bueno, cuando Carla me contactó para hacer esta clase, me sentí también muy orgulloso y también muy alegre y me gusta muchísimo. No tenía pensado ir a Chile este año, no tenía ninguna invitación, así que estar con ustedes allá desde aquí, desde Iowa, me trae mucha alegría también. Así que reciban todos un gran abrazo a los chilenos y a los que no son de Chile, que también están contactados y conectados a través del Zoom, que es una herramienta maravillosa para juntarnos todos en estos momentos tan difíciles. Bueno, así que gracias principalmente a Carla por la invitación y ya tuve contacto con otros clarinetistas chilenos o no que me dijeron que iban a estar conectados, así que bueno, bienvenidos a todos y gracias por tus palabras, Carla. También es una maravilla tener alumnos como ustedes que son tan buenos, tan dedicados y tan talentosos que sacan lo mejor de cualquier maestro. Así que es muy bonito lo que dijiste de mí, pero también los alumnos están preparados y los maestros también aparecen. Es una máxima muy vieja y creo que tiene razón y que tiene mucho sentido en este momento. Quiero decirles que tengo en mi cerebro una lucha muy grande entre el inglés y el español y el portugués y el italiano y el francés. Y así que si en algún momento paro un poquito, sí es porque quiero decir una palabra y me sale, créanme, me sale en el cerebro en cualquier otro idioma excepto por el español. Y el español se ha convertido en el idioma que menos hablo. Lo hablo más que todo aquí en la casa con mi esposa y con mis hijos, pero no lo hablo para dar clases ni para ningún tipo de actividad profesional. Así que sé muchas cosas de niños y de jugar y de escuela en español, pero muchas cosas de clarinete y de música y de enseñar, casi no lo uso en mucho tiempo. Hasta la semana pasada di una clase completamente en portugués y siempre estoy en contacto con gente, con italianos y con franceses y estoy usando esos idiomas casi siempre, pero el español no tanto, así que me disculpan un poco. No es que me tranco, que no sé qué voy a decir, sino que no sé en qué lo voy a decir. Así que, bueno, que cuando conversaba con Carla acerca de qué hablar hoy, entonces hablamos mucho de muchos tópicos y por supuesto que una de las cosas más interesantes es de hablar del clarinete requinto, del clarinete piccolo, del E-flat clarinet o como
pero con nosotros en Latinoamérica usamos más la palabra requinto. Y bueno, es un instrumento que es una de las posibilidades de los accesorios que no es el clarinete soprano que tengo aquí en mis manos ahorita en este momento. Y bueno, y entonces decidimos que lo mejor era llamar esta charla el clarinete requinto como una continuación del clarinete soprano. Y solo para ilustrar esto, voy a tocar un poquito de clarinete si bemol. Y aquí es donde viene el clarinete piccolo. O sea que sí es una continuación natural del clarinete soprano. Y tengo el micrófono aquí, así que si suena un poco duro, bajen un poco el volumen que están recibiendo porque yo aquí no lo puedo controlar. Pero como les dije, tengo el micrófono aquí muy pegado a mí, así que esto va a sonar un poco duro. Y este es el clarinete requinto y como una continuación del si bemol, lo único que significa es que hay cosas que son más fáciles tocar en el clarinete requinto porque están más cómodos en el registro. Pero básicamente las notas también se pueden tocar en el clarinete soprano. O sea, esas mismas notas que toqué, también las puedo tocar en el clarinete soprano, pero son más fáciles en el piccolo y un poco más afinadas y son más fáciles de producir. Entonces, sí aparece el clarinete requinto o clarinete piccolo como una continuación natural del clarinete soprano, una continuación del rango del clarinete soprano o el clarinete si bemol, como lo llamamos nosotros. Entonces, hace poco estaba leyendo, una persona escribió que las dos rutas o los dos caminos son: o te vas más arriba del soprano con el requinto, con el piccolo, o te vas más abajo con el clarinete bajo o con los clarinetes bajos, que son no solamente el clarinete bajo, sino también está el clarinete alto y el corno di bassetto, y también hay clarinete contralto que viene en si bemol y en mi bemol. Entonces, pero el clarinete bajo es como la opción más directa después del clarinete soprano. Y para hacerle una pequeña comparación, el clarinete bajo es mucho más diferente del clarinete soprano que el clarinete requinto es del clarinete soprano. Entonces, esto explica también por qué hay muchos más métodos de clarinete bajo que de clarinete requinto. Hay mucha más instrucción y mucha más guía para aquellos que quieren tocar el clarinete bajo que para aquellos que quieren tocar el requinto. Para aquellos que quieren tocar el requinto, básicamente lo que nos han dicho es: agárralo y tócalo. Eso es todo. Porque se supone que no hay mucha diferencia en la manera de tocarlos. No, la diferencia no es tan notable y tan grande como la diferencia que hay entre tocar el clarinete soprano y el clarinete bajo, que es mucho. Entonces, para explicar un poco, el clarinete bajo, que fue inventado por Adolph Sax, y Adolph Sax era un saxofonista. ¿Qué hace un saxofonista inventando un clarinete? Bueno, ese es uno de los chistes más grandes del año 2020. ¿Por qué tiene que estar un saxofonista? Tiene que ser el creador de uno de nuestros clarinetes. Pero bueno, fue así. Eso explica un poco de la forma del clarinete bajo. Eso explica también algunos de las características acústicas del instrumento. Y una de las cosas que hace diferente tocar el clarinete bajo es que la embocadura y la emisión es un poco diferente. Ahora, el clarinete soprano, el si bemol, el clarinete soprano, ya nosotros, los latinoamericanos, tenemos una pequeña, no una confusión, pero tenemos algunas diferencias de cómo tocar. Y todo esto
hay una palabra en inglés que se dice voicing, que es, en español no hay una palabra que defina eso. O sea, no es como table y mesa, sino que voicing es la manera de tocar, pero en lo que pasa en la parte interior de nuestra garganta, de nuestra lengua y de nuestra cavidad bucal. Y el voicing, o esa manera de poner la lengua y la garganta, es muy importante para los registros, porque con una misma nota, con el sol al aire, también puedo tocar un re agudo. O sea, sin hacer nada, solamente modificando lo que pasa en la parte interior de la lengua y que a veces llamamos la garganta. Entonces, puedo tocar un re o un si bemol. Esto es en el clarinete soprano. Entonces, el voicing también tiene un impacto directo con el timbre que produce el clarinete. Por eso es que los franceses piensan que cuando uno toca el clarinete debe pensar en la vocal que es una E con boca de U. Entonces, cuando uno dice eso, y ustedes lo van a experimentar más tarde en sus casas o ahí donde están, pero más tarde, cuando uno dice pero con la boca de U, entonces la diferencia está entre lo que pasa aquí afuera y lo que pasa adentro. Pero en español uno dice y es directa, y es diferente a cuando uno dice U. Entonces, lo más cerca de tocar clarinete para los ingleses o la gente que habla de habla inglesa, para los gente que habla lenguas latinas como el italiano, como el español y como el portugués, es decir, la letra I. Es decir, cuando uno toca y dice la I. Y algunas veces los americanos dicen, la gente que habla inglés, dice como si fuese un gato que está bravo. Cuando los gatos están bravos hacen y esa es la letra, o cuando uno dice he. Entonces, esa es la parte de lo que pasa adentro. Y es como muchísima gente, sobre todo en los Estados Unidos, piensa cómo se debe tocar el clarinete soprano. Pero del otro lado del charco, los ingleses piensan que el clarinete debe ser tocado pronunciando la letra O. Y cuando eso pasa, el clarinete tiene un sonido diferente. Entonces, es como, ya vamos a empezar si Carlos Cabrera está conectado, le va a gustar este ejemplo porque son con comida. Es como hacer algo en la licuadora o hacerlo a mano. Es como picar los vegetales con un cuchillo a mano o como ponerlos en el procesador de comida. El resultado puede ser lo mismo, pero hay gente que no le gusta. Entonces, cuando ponemos la vocalización de la letra O, eso ayuda a algunas cosas y empeora otras cosas. Y yo pienso particularmente que debemos tener la vocalización para diferentes registros y cambia un poco. Y eso es una idea también de los franceses, que un poquito, pero imperceptiblemente cambia la orientación de la vocalización dependiendo de los registros. Entonces, también el sonido de los clarinetes, soprano y requinto, se produce
en una combinación de la parte de atrás de la lengua, que a veces llamamos la garganta, y de la parte del frente de la boca. Porque cuando decimos la letra I, todo está cerrado, I. Pero cuando decimos la letra I para cantar, y la letra I se forma adelante de la boca, pero el sonido del canto se forma en la parte de atrás. Y eso es lo que queremos hacer cuando tocamos. Queremos que adelante se forme la letra más pequeña I, pero atrás se forme la letra O, porque si no, simplemente no sale el sonido. Entonces, el clarinete requinto debe ser tocado con una parte frontal de la boca más pequeña, y con una parte de atrás más abierta para propiciar los agudos. Entonces, eso es lo que pasaría para poder crear el registro y también tener la afinación. Entonces, el clarinete piccolo sí es verdad que es un poco más punzante, más fuerte, que es un poco más agudo, que requeriría un poco más de tensión de los labios. Pero yo pienso que en vez de morder aquí en el frente, lo más importante es que los labios hagan una presión como si fuese un beso, como si, lo que llaman en Latinoamérica un piquito, como si fuese un beso, pero pequeño. Entonces, es lo que hace que los labios tengan esa posición de cerrar las esquinas y no de abrir. Así que hemos tenido siempre para el clarinete soprano algunas veces profesores que han estudiado en Italia con otros profesores que son muy de otras generaciones, la idea de que hay que sonreír para tocar. Y ahora yo creo que debemos más bien cerrar. Y eso hace que la caña, en vez de ponerse así como una U, se ponga más directa. Inclusive puede estar así, pero como así no lo podemos hacer naturalmente, entonces se queda la caña como está derechita. Entonces, en vez de ir a la parte de atrás, está relajada y está diciendo la vocal, oh, porque si, o en la parte de atrás, oh, pero en la parte de adelante estoy diciendo y, entonces suena como que hace la diferencia. Porque si solamente digo y, no llego al registro. Entonces la parte de atrás debe propiciar los diferentes registros, los diferentes parciales. Y si quieren probar esto, hay un ejercicio en el libro de Howard Klug que se llama Clarinet Doctor, doctor de clarinete, donde él le pide a los alumnos hacer que es solamente el sol con el re, pero con la parte de la vocalización. No, y si se puede ver bien en la cámara, no estoy moviendo la boca.
Entonces, el movimiento que propicia los diferentes registros está aquí atrás. Pero si hago así, se puede ver que está bajando aquí. O sea que cuando se baja se abre, pero el clarinete se sube, el registro. Entonces no tiene que ver con la embocadura, con la parte del frente, pero tiene que ver con la parte de atrás, con la parte de la garganta, pero que realmente es la parte de atrás de la lengua, que es la que mueve. Lo que pasa es que la parte de atrás de la lengua llega a la garganta, porque originalmente, como fuimos creados, la lengua no era para tocar clarinete. La lengua era para tragar los alimentos y para comunicarse con palabras, con gemidos, con gritos, como fuese. Eso no es lo importante. Lo importante es que ahora le estamos diciendo a la lengua que tiene que hacer una cosa para tocar clarinete. Entonces, tiene que ser tiene que ejercitar eso para que la lengua sepa dónde va, en qué posición está. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante porque eso causa la diferencia entre tocar el clarinete soprano y el clarinete requinto, que realmente no es tal, no es tanta. Yo asumo el clarinete requinto casi como un soprano. Y lo estoy tocando muy suave porque el clarinete requinto es un instrumento muy, muy duro. Entonces, la maestría del clarinete requinto es de tener un sonido dulce. Y centrado, pero dulce y no ofensivo. Y cuando yo lo toco, no tengo nada de desgaste. No tengo los labios rojos, ni hasta sangre, o nada de eso. No hay un surco ahí que hacen los dientes. Y no uso tampoco nada. No uso ni algo plástico, ni algo de papel, ni nada. Sino simplemente boca, dientes, caña y boquilla. Entonces, hay una pequeña presión para poder lograr la afinación. Pero como estas notas generalmente son altas en los clarinetes requintos, entonces me conviene tocar con una embocadura más floja, pero firme. Y para que el sonido sea más dulce y la afinación también más baja. Entonces, como matar de un mismo tiro dos pájaros, o dos pájaros de un mismo tiro, como se dice. Entonces, para entrar directamente al clarinete piccolo, les voy a contar una historia. Hace algún tiempo, me acuerdo, pero fue en el siglo pasado, así que no voy a decir qué año fue. Me pidieron hacer una charla, una exposición acerca del clarinete piccolo para compositores y entonces para clarinetistas también. Entonces yo llevé mi clarinete y les pedí que antes de hacer la charla debían traer una persona que arreglara clarinetes, o sea, un luthier. Ya que estoy... Entonces, les pedí que trajeran un luthier para la sesión, que se sentara a mi lado. Entonces, me dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que tener un luthier? Y yo les dije, porque la mayoría de los problemas de clarinete piccolo están
en las zapatillas y en las aberturas de las zapatillas y de las llaves y de los tapones y de todo esto. Entonces, pero ok, está bien. Entonces, vino el primer alumno a tocar y le dije, préstame tu clarinete. Y cuando lo toqué, todo estaba desafinado, pero muy desafinado. Sobre todo había muchas notas que estaban muy altas, que pasa mucho con el clarinete requinto, cuando la gente aprieta mucho y cuando estas llaves están muy altas. Entonces, el luthier bajó estas llaves y todo este mecanismo de aquí, que está aquí, se bajó también. Claro, para hacerlo, puso un corcho más grande aquí. Aquí en la mitad puso un corcho más grande. Entonces, esta nota sale por aquí. Y como ustedes pueden escuchar, mientras voy bajando el dedo, la nota se va bajando. Entonces, si este mecanismo abre más, la nota se sube casi un cuarto de tono. Entonces, al no más bajar esto aquí, esta parte, aquí, y bajar todo este mecanismo, entonces todas las notas, el do y el si, se pusieron totalmente afinadas. Después, el sol suena por aquí. Entonces, cuando esto abre mucho, esta llavecita aquí, entonces esta llavecita abre, la nota es demasiado alta. Entonces tenemos un sol que comenzamos el bolero. Y tenemos ese sol y está como el sol ardiente, pero el sol del Perú, porque está brillante y alta. Y queremos esa nota que tenga este taponcito aquí cerquita para no hacerlo alto. Y otras llaves que tienen mucho problema son esta llave, la del mi bemol, que además, yo no sé si se puede ver ahí, que abre muy poquito. Entonces, la necesito para tocar el re. Y si abre mucho, ese re está en las nubes. Y entonces el mi también, y casi todas las notas se suben muchísimo. Entonces, no me conviene. Y también necesito que esta llave de do sostenido, que abre por aquí, que no abra tanto, para cuando toque. Y así sucesivamente. Cada clarinete que agarraba, cada clarinete requinto que agarraba, abría demasiado. A ustedes ven aquí el si bemol de la derecha, como abre muy poquito. Entonces cuando toco, comparado con el otro, que también abre muy poquito, entonces a veces esta llave abre demasiado y cuando la usamos hace que todas esas notas estén muy desafinadas. Entonces, parte de los problemas de requinto, por supuesto, afinación,
Entonces, tiene que ver con el instrumento mismo. Esto no tiene que ver con que sea un Rossi o un LeBlanc es simplemente un instrumento que no está bien calibrado. Y los clarinetes piccolo deben estar muy bien calibrados porque muchos de los problemas de afinación ya vienen por ahí. Entonces, continuando con esto, viene la caña. Generalmente, por muchos años, yo utilicé cañas de clarinete soprano. Con una boquilla de clarinete piccolo, sí, por supuesto, pero caña de clarinete soprano. Pero cuando uno pone la caña de clarinete soprano aquí, siempre hay un problema aquí. Así que las cortaba, las recortaba y después, con el tiempo, he visto que hay barriletes que tienen como una muesca, tienen como un carril ahí donde se pone la caña de clarinete soprano y va perfectamente, porque si no, cuando uno le pone la abrazadera, entonces no funciona bien. Entonces, aquí viene un poco de la propaganda comercial. Algunas empresas como la Van Doren y D'Addario han desarrollado cañas de clarinete requinto, que como esta ya vienen cortadas y no necesita tener un barrilete que tenga aquel surco, porque van así. Ahora, las cañas de clarinete requinto han sido siempre malas, hasta esta. Estas son mucho mejores. Y ahora yo no quiero hacer propaganda comercial total, así que si quieren, yo les digo más tarde. Pero estas son las cañas que tienen un buen timbre, que tienen una buena afinación y que soportan o ayudan, propician las notas agudas. Y es muy importante, porque la caña es muy importante. Pero cuando yo tocaba antes con las cañas de clarinete si bemol, usaba la misma caña para el clarinete si bemol y la misma caña para el clarinete requinto. Lo que hacía era cambiarla. Así como hay gente que usa esta misma parte del clarinete si bemol, lo usa para el clarinete la. Algunas clarinetes buffet vienen así que tú puedes hacer eso. Entonces, yo usaba la misma caña para el clarinete soprano y si bemol y para el clarinete requinto o piccolo. Y no era lo mejor, porque después descubrí que para mí, y esto es solamente para mí personalmente, las cañas de clarinete piccolo deben ser un poquitico más suaves. Pero eso es para mí. O sea, eso quiere decir que no lo estoy recomendando. Simplemente quiero decir que eso funciona para mí de esa manera. Y que siempre consigo que las cañas de clarinete soprano son un poquitico más, necesitan ser un poquitico más duras que las cañas de clarinete piccolo. Y eso, bueno, no sé por qué. Es simplemente una cuestión de preferencia. ¿Quién habló? ¿Quién me escuché? Ok, entonces eso es de las cosas más importantes de clarinete piccolo. La otra cosa es que tanto el clarinete soprano como el clarinete piccolo tienen diferentes posiciones para los sobreagudos. Y entonces yo lo he dicho desde hace muchos años, hay que conseguir la posición que es la mejor para ese fragmento, para ese solo de orquesta, para esa nota, para ese conjunto de notas. Y por eso es que, a pesar de que se puede tocar, yo siempre toqué Daphnis y Chloe con el 1 y 1. Pero eso no significa que no se puede tocar así. Lo puedo tocar también, pero siempre preferí tocar así.
Entonces es una cuestión de preferencia. Pero para las cosas más agudas, hay que conseguir posiciones que sean alternativas, que sean más fáciles para tocar los pasajes orquestales o el repertorio de solista. Entonces, hay muchísimos libros con posiciones, hay inclusive posiciones en el internet, listas de posiciones para el clarinete, que funciona también para el clarinete piccolo, y todo también depende de cómo sea el pasaje y de qué funciona mejor. Si son cosas cromáticas, si son cosas diatónicas, si se paran donde van, o algunas veces queremos una nota más aguda, más alta, para tocar con las flautas o con las trompetas. Algunas veces queremos una posición más baja para tocar con otros clarinetes o con oboes. Y eso también me lleva a una parte que son los ataques, que son los ataques de las notas agudas. Y bueno, lo que pasa también es que la caña es más pequeña, el instrumento es más agudo y entonces la caña vibra más rápido. Y cuando quiero atacar en el clarinete soprano, entonces la lengua puede ser un poco más fuerte porque la caña es más grande y vibra un poquitico menos rápido, pero igual es rápido, pero un poquito menos rápido. Entonces, para cuando toco el clarinete soprano, puedo darme el lujo de tocar con la lengua. Pero cuando toco con el clarinete piccolo, muchas veces no pongo la lengua, sino que hago ja. Y otra vez ja, solamente ja, ja. Entonces no estoy usando la lengua para nada, porque no la necesito. Y si uso la lengua, lo que creo es más ruidos externos que no necesito, y también creo más acentos. Entonces solamente cuando necesito un acento, entonces uso la lengua como apoyo del aire. Entonces, pero la mayoría de las veces el clarinete piccolo necesita que sea atacado con más delicadeza y con más dulzura. Entonces, en vez de hago, pero todo está puesto como si fuese a articular con la lengua, solo que no lo hago, sino que articulo con un golpe de aire. Y esto es muy importante porque muchas veces en la banda o en la orquesta el clarinete piccolo precisa tocar con ese tipo de articulación y iniciar notas que son suaves. Y no quiere, sino quiere que sea más suave. Entonces, eso es un detalle importante. Entonces, el clarinete piccolo va a ser mucho más fácil para los clarinetistas que tocan instrumentos, el clarinete si bemol y el la, porque es más parecido que el clarinete bajo con el si bemol, que involucra un cambio real. Pero es muy importante. No es tan importante porque te invitan a tocar una obra o no, o porque puedes ir a una gira o no. Es importante porque el repertorio orquestal casi siempre incluye un instrumento accesorio. O sea que vale la pena tomar
iniciativa de explorar estos instrumentos y poder tocarlos. Ya yo en mis inicios en la orquesta en Venezuela toqué clarinete bajo muchísimo, muchísimo. Inclusive grabé un disco de la orquesta donde tocaba clarinete bajo. Y entonces después pasé para el clarinete piccolo por las razones equivocadas. Primero, porque se necesitaba alguien que lo tocara, lo cual no es una razón para hacerlo, pero yo lo hice. Y la otra, que es la peor razón, es porque es más pequeño y es más fácil de llevar. La cajita es más pequeña y es menos pesada. Y entonces, después de una gira donde yo tocaba el clarinete si bemol, la, sopran, el requinto y el bajo, y andaba con 4 clarinetes para todos lados, dije, si puedo escoger un instrumento, escojo el clarinete requinto y así no ando con todo ese perolero, con todo ese bojote de instrumentos conmigo. Así que esas no son las razones, las mejores razones para tocar el clarinete requinto, pero son las mías. Entonces, lo cierto es que todos ustedes deberían explorar los instrumentos accesorios, buscar una manera de experimentar, de tocarlo y de alguna manera elegir alguno de esos, porque sí es cierto que van a conseguir piezas con clarinete bajo, muchísimas, y algunas piezas con clarinete requinto también, que son muy importantes. Y bueno, antes de terminar y pasar para la parte de las preguntas, voy a hablar un poco de los recursos y un poco del repertorio. Y bueno, el repertorio, por supuesto, hay una gran cantidad de material orquestal, de solos de orquesta, que tienen ese libro de Peter Hadcock, que es repertorio para E-flat clarinet, que es como la Biblia de los clarinetistas. ¿Por qué? Porque Peter Hadcock tocó clarinete piccolo en la orquesta de Boston por muchos años y decidió escribir ese libro. Él también escribió otro que se llama The Working Clarinetist, es el clarinetista que trabaja, que tiene una parte de clarinete piccolo también, y él dice en la introducción, me estuvieron molestando mis alumnos hasta que escribí este libro. Pero claro, él tocaba en la orquesta de Boston, que es una orquesta muy importante, sobre todo en los Estados Unidos, y entonces bueno, más que todo el repertorio que teníamos para clarinete piccolo está en solos de orquesta, es muy importante, y después está algunas piezas de música de cámara donde el compositor ha escrito para el clarinete piccolo. Hay un quinteto de clarinetes y cuerdas de Hindemith, donde uno de los movimientos es con clarinete requinto, y hay algunas piezas, sobre todo más contemporáneas, cosas más grandes. Schoenberg tiene un concierto de cámara que son de 12 instrumentos y usa clarinete bajo y requinto y si bemol y la y todos aquellos. Y también está el repertorio latinoamericano, que bueno, que es siempre una pelea, porque los compositores quieren escribir, pero bueno, la escritura es un poco más limitada. No hay muchos ejecutantes a quienes los escritores, los compositores escriben la música, y si hay ejecutantes, entonces no hay tiempo para tocarlas. Y también los compositores tienen su propio nivel de dificultades con la impresión y publicación de la música. Entonces, básicamente que todo esto es como una cosa de boca en boca. Es como Carla le dice a Macarena, ¿viste que aquel compositor en Atacama compuso una obra para clarinete, piccolo y piano que se llama Espero que todos estén bien después del terremoto? Entonces, sí, ya me comentaron. Entonces, tú la consigues, la tienes. Entonces hay que buscar al compositor y hay que conseguir la copia y hay que pedirla de Macarena, que tiene que pedirle permiso al compositor para poder pasarla, etcétera, etcétera. Entonces, queremos que este negocio de la creación de música para clarinete piccolo aumente y que los compositores se sientan interesados en esto. Así que no es mala idea también presentarles
un poco de lo que es posible hacer en el clarinete piccolo para que los compositores también se sientan interesados, se sientan inspirados en escribir obras para nosotros. Y bueno, como ya les dije al principio, no tenemos muchos recursos, no hay muchos métodos, no hay, porque básicamente el clarinete, este clarinetito se aprende tocándolo, experimentando, haciendo. Así que yo uso casi los mismos ejercicios, toco las mismas escalas, los mismos ejercicios de articulación, simplemente es la manera de tocar que el objetivo es tocar un poco más suave, más dulce, porque ese es el objetivo de los extremos. El que es muy alto quiere poder pasar por un espacio pequeño sin golpear la cabeza, y el que es más bajo quiere poder tocar el techo. Entonces, todos estamos buscando este que es agudo y estridente. Queremos tocar aquí y tocar menos estridente y tocar más suave, más dulce, y tocar el registro grave más como un clarinete también. Entonces, por eso es que hay que, como somos todos diferentes físicamente, entonces no puedo decirle, Carla, tienes que usar 0,08% de la boquilla en la boca con 7,8 libras de presión en la embocadura y una abertura de 4 centímetros. No puedo hacer eso, incluso si eso es lo que funciona para mí, porque, y yo lo digo que de una manera que parece como un chiste, pero yo no le digo a Claudia, no le digo, esto es la ropa que tú tienes que usar, porque no le queda. Y si le queda, no es de su gusto. Y si le queda y es de su gusto, esta es la ropa del verano y ahí están en invierno. Entonces, uno tiene que usar lo que le queda bien cuando lo necesita y para lo que lo necesita. Y por eso es que nuestra manera de vestir cambia durante las estaciones, y cada uno tiene una manera de vestir diferente en los colores, en el diseño, etcétera, etcétera. Entonces, lo más lógico sería decir, Macarena, aquí está esto para que vayas a la tienda y compres lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Yo no sé. Necesitas zapatos que puedas bailar, correr, que puedas caminar y que te duren todo el día y que se vean bien y que no te dé frío o calor y que no se moje o estés incómoda. Entonces, yo no te puedo decir, tienes que usar esta caña con este barrilete, con esta boquilla. Te puedo decir lo que funciona para mí y te puedo decir las opciones que funcionan para más gente, pero no te puedo decir esto es. Porque estaría imponiendo una cosa que a lo mejor no sirve, no funciona. Y entonces, eso es lo más importante, no solamente de clarinete piccolo, sino de clarinete soprano y de la música instrumental en general. ¿Okay? Entonces, ahora he dicho básicamente todo lo que tengo que decir acerca del clarinete piccolo por el momento, y voy a abrir un espacio para sus preguntas con Carla y con Macarena. Profe, muchas gracias. Creo que acabo de aprender lo que no supe en 27 años con todos esos tips. A mí me gustaría preguntarle cómo fue su primera experiencia con el piccolo, porque yo creo que a la mayoría nos ha pasado que la primera vez que agarramos el requinto, no sé, nunca responde bien. Entonces, ¿cómo fue su primera experiencia y cómo fue subiendo su nivel? ¿Qué usó para subir su nivel? Bueno, fíjate que una historia curiosa. Cuando tenía como 11 años, que esto fue en el milenio pasado, tuve un clarinete requinto en mis manos y lo toqué y me sonó bien. Y yo pensé que había que transportar, porque aquí es fa,
Entonces yo pensaba que esa nota, el do, se llamaba fa, pero no se llama fa, se llama do, porque los instrumentos transponen, pero ellos son los que transponen. Pero cuando el intérprete lee la música. Y eso fue cuando yo tenía 11 años. Y eso fue en el 1981, o sea, hace mucho tiempo ya. Mucho tiempo antes de que ustedes mismos nacieran. Entonces después, cuando entré en la Bolívar, eso fue en el 89. Más o menos en el 90, yo estaba tocando clarinete bajo porque todas las obras traían clarinete bajo y el jefe de fila me decía, tú tocas el clarinete bajo. Y yo iba a buscar mi gran clarinetote y lo tocaba y lo dejaba en el locker cuando terminaba el concierto. Entonces, un día llegó la Fantástica de Berlioz y cuando asignaron las partes, el principal me dijo, tú tocas el clarinete piccolo. Y yo dije, ¿qué? ¿El clarinete piccolo? Sí. Entonces fui al mismo locker donde estaba el clarinete bajo y vi aquel estuche pequeño y agarré el clarinete piccolo y me lo llevé a la casa y lo toqué y ahí empecé a tocarlo. ¿Cómo fue? Bueno, fue difícil porque en momentos lo que tú puedes hacer con el clarinete soprano no lo puedes hacer con el clarinete piccolo, como diminuendos. Entonces tienes que buscar la manera de adaptar tu soplido y tu manera de tocar para poder lograr cosas que son fáciles en el otro instrumento. Pero bueno, no fue tan difícil la adaptación, pero sí, ese concierto, por cierto, fue suspendido porque yo fui a mi ensayo, al primer ensayo, y cuando llegué a la sala, comenzó un estallido social de esos que en Venezuela tumbaban a los presidentes y eso. Y comenzó un estallido social y el manager de la orquesta me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y dije, vengo para el ensayo. Y me dijo, no, el ensayo se suspendió y el concierto también, porque el maestro que venía a dirigir lo pararon en el aeropuerto y lo devolvieron a Holanda. Y entonces yo me fui para mi casa, pero me llevé mi clarinete piccolo. Entonces así fue como yo inicié. Yo creo que la recomendación es tener un poco de paciencia y pensar que los pequeños ajustes que debes hacer para el nuevo instrumento van a tener que acontecer, van a tener que pasar y bueno, tener un poco de paciencia. El problema de la paciencia es que cuando ya tú tocas un instrumento, como tú lo haces, y estoy hablando directamente a ti, Carla, tú lo tocas y ya tienes un nivel alto en el instrumento y agarras otro instrumento y el nivel es más bajo. Entonces está todo este pedazo aquí que es el que solamente se logra con paciencia y con trabajo. Pero de llegar aquí hasta aquí con el clarinete piccolo es mucho más fácil que llegar de aquí a aquí con el clarinete bajo. Te lo aseguro. ¿Ok? ¿Respondida? Sí, profe, gracias. Eso. Muchas gracias. Aquí tenemos a David Medina que lo está saludando desde que entró. David, si prendes tu micrófono. Maestro, saludos. Qué ¿Cómo gusto está, verte. David? Igualmente. Muy bien. Bien, encantado Bueno, verte. Y muchos recuerdos. igualmente. No, hoy no hablé de arepas. Hoy no hablé de nada. Ah, Hablé solamente un poquito un de, poquitico. de comida, pero en la Academia Latinoamericana y en los ensayos de la Bolívar me ponían desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Y al mediodía lo único que yo quería era irme a comer. Entonces ya todos los ejemplos eran de cosas de comida, que funciona muy bien, Genial, genial. pero también funciona muy bien las cosas con los deportes y mucho de la música tiene que ver con las actividades que hacemos día a día de caminar, de deportes, de puntería, de cosas. O sea, cuando, por ejemplo, para tocar el clarinete piccolo y tocar una nota, la nota tiene que estar ya como cuando uno apunta con un arco y flecha
al target. Uno apunta primero y lo asegura. Y viene la puntería y después suelta y ahí viene. Entonces, para tocar una nota, hay que tener toda la puntería ya listo, la nota, y saber cómo suena la nota, y entonces después uno suelta el aire. Y ahí sale. Entonces, hay muchas relaciones de eso. Pero bueno, un placer escuchar tu voz, David, y saber que estás allá en Chile y que te está yendo bien. Y bueno, un gran abrazo. Gran abrazo, man. Si nos puedes contar que en una de las clases... si nos puedes contar un poco acerca del rol en el cuarteto de clarinete, del rol de clarinete, de la voz del clarinete pícolo, y o sea, que no solamente cuando es líder, cuando lidera, sino en el acompañamiento, que es muy difícil esa parte de poder, ¿cómo te digo?, equilibrar esa voz del clarinete pícolo. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Claro, entonces, como lo decía más temprano, uno de los retos y de las cosas más difíciles de tocar el clarinete pícolo es que es demasiado explosivo, es demasiado fuerte. Entonces, pero los roles de la música, los roles son definidos y son negociables, pero hasta cierto punto. O sea, ¿cuánto de esta voz puedes tener? Tiene un límite, que seguramente es menos que esta. Y una de las cosas maravillosas del cuarteto, de los cuartetos de clarinete y de los cuartetos de instrumentos de la misma familia, es que los roles se intercambian. Entonces, este que está aquí, que puede ser el primer clarinete o el clarinete pícolo, de repente se pone aquí, de repente está aquí, de repente es el más bajo de todos. Y este que está aquí, que puede ser un cuarto clarinete o el clarinete bajo, de repente está más arriba de todos. Entonces, cuando eso pasa, y cuando eso pasaba en los cuartetos de cuerda, entonces todos los otros instrumentos tienen que bajar. Y esto técnicamente para un clarinete pícolo es más difícil. Primero, porque muchas veces no estamos acostumbrados a tocar en ese registro. Y segundo, porque no estamos tampoco acostumbrados a tocar en ese nivel de dinámicas. Entonces, cuando uno estudia, cuando tiene una persona que es el coach, que está un profesor de música de cámara, siempre te está pidiendo que toques menos, o el director de la orquesta, cuando el instrumento está muy por encima de la textura. Y todos estos balances tienen que ver con lo que se necesita. Y como cuando dije que no son negociables hasta cierto punto, es cuánto de esta voz realmente quieres y hasta dónde la puedes llevar a que sea más importante que otra voz. Entonces, eso es un gusto propio y es un gusto que tenemos que negociar. Y para darte un ejemplo en comida, cuando hacemos una comida que tiene varias capas de alimentos como la lasaña, cada parte tiene un grosor, cada parte tiene una cantidad. Y por eso es que la pasta es más pequeña y la carne es más grande. Y entonces en un cuarteto de clarinetes, la voz que es más importante siempre tiene que estar arriba. Y cuando las voces que están por debajo de la voz más importante la toca un clarinete pícolo, entonces tiene que estar matizada y como parte de la textura tiene que ser parte, y ahí es donde viene el reto, que es hacer que ese clarinete pícolo suene como otro clarinete, como otra parte. Pero esto también lo hacen los violines cuando tocan cuartetos de cuerda y la melodía la lleva la viola o el cello. Entonces los violines tienen que ir por debajo. Entonces básicamente hacen algo así, donde el cello pasa a ser lo más importante y la viola
y los violines pasan a ser la parte de abajo. Pero esa es una cosa que es un tipo de textura tradicional, clásico, romántica, y que funciona para, digamos, como el 80% de la música que se toca. Y se usa mucho en la música de clarinetes. Entonces, lo más importante de esto es saber qué quieres como textura resultante y después hacer que cada instrumento tome su rol, lo cual para el clarinete piccolo es más difícil. Entonces, en el cuarteto de clarinetes de Caracas, primero venía resolver la parte de qué queremos lograr, qué tipo de textura queremos, qué tipo de balance queremos. Y después, entonces, cada uno individualmente sabía su lugar en esa textura. Y fue importante entonces poder desarrollar la técnica para poder lograr ese tipo de requerimiento de balance. ¿Ok? ¿Contestado, David? Contestado, muchas gracias. Eso. Maestro, yo siempre pienso que los ejemplos con comida son súper buenos. Siempre me acuerdo cuando usted me dijo, todas las clases, Carla, no le puedes poner ketchup a todo lo que comes. Como, no puedes tocar siempre igual. O puro chocolate. Sí. Claro. Maestro, aquí tenemos una pregunta de Carlos Cabrera. Dice, ¿recomienda usted que un niño parta con clarinete en mi bemol, principalmente por los dedos pequeños, y luego pasar al si bemol? Bueno, eso fue una opción que muchos tuvieron en el pasado porque no habían esos nuevos clarinetes en do y el clarinete de Yamaha ese Benova, no me acuerdo cómo se llama, que es un clarinete Yamaha que está en do, que se toca con boquilla de si bemol. No existían esas opciones, entonces muchos niños comenzaron con el clarinete requinto, pero realmente es un clarinete diferente. No es tan diferente, pero yo pienso que en este momento no deberíamos hacerlo. Yo creo que es mejor comenzar con un clarinete si bemol y esperar a que las manos crezcan también naturalmente. Porque las manos siempre tienen un ajuste de todas maneras entre el requinto y el si bemol. O sea, son instrumentos de posiciones diferentes, de extensión diferente. Entonces, aparte de eso, también está la parte de la boca y de la manera de tocar. Entonces, yo creo que era una costumbre más del pasado que del presente. Yo creo que más y más la gente comienza directamente con el clarinete si bemol cuando es posible. Ahora los niños aquí en Estados Unidos ¿a qué edad comienzan los niños el clarinete? ¿Cuarto grado? ¿Qué edad tienen? 9 años. Aquí en Estados Unidos los niños comienzan en el cuarto grado cuando tienen aproximadamente 9 años y todos comienzan con el clarinete, directamente con el clarinete si bemol. Y el piccolo es como muchas bandas ni siquiera usan el piccolo por muchos años. Entonces esta usanza fue una moda del pasado que a lo mejor no nos conviene en este momento, sobre todo porque después vienen los problemas de adaptar para el si bemol, que es últimamente el instrumento que más se toca y el que más se debería impulsar. Ok. ¿Contestado, Carlos? Muchas gracias, maestro. Eso. Sí. Parece que acá estoy viendo unas caras que vienen a saludarlo, como don Jorge Levín y don Hernán Madriaza. Buenísimo, buenísimo. Un gran abrazo a Jorge y Hernán. Sí, claro.
Sí, profe, aquí dice, Eric Becerra dice, ¿cómo podríamos estudiar con usted, maestro Jorge? Ok, bueno, este año no hay curso de verano de ningún tipo por el COVID, pero habrá en el futuro. La Universidad de Iowa ofrece los programas de una universidad americana, que son el bachillerato musical o la licenciatura, la maestría y el doctorado, o DMA, doctorado en Musical Arts. Y bueno, para estudiar aquí hay muchos más requerimientos de otras cosas que no son el clarinete, como el inglés, como el TOEFL, la aplicación a la universidad, son cosas más complicadas, y la parte también de financiamiento también son más complicadas y más difíciles que la parte de clarinete. Ya, profe, gracias. Rafael González dice, querido maestro, saludo y abrazo desde la Patagonia. Siempre se le recuerda con mucho aprecio. Bueno, ¿y qué está haciendo Rafael allá? ¿Está buscando al Leitón? No sé. Bueno, chévere, buenísimo. Dale mi abrazo también y mis saludos a Rafael. Rafael, no sé si estás por ahí, ¿quieres conectar tu micrófono? Sí, no, ya estoy leyendo aquí que me escribió. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rafael? Bien, tengo un año por acá. Chévere, bueno, ya va a comenzar el frío ya bueno. Uy, sí, ya empezó. Bastante. Pero siempre lo Hace- recuerdo, maestro. Qué bueno, igualmente. Bueno, chévere, mucha suerte por allá. Maestro, le iba a preguntar cómo sigue de salud de lo último que le sucedió. Ah, bien, todo bien. Sigue... Todo bien. Qué bueno, me alegra mucho, maestro. Bueno, le El envío cuadro, muchos saludos a su familia. el cuadro, gracias. El cuadro estaba volteado porque tengo el teléfono volteado, pero realmente está derechito. Profe, si nos puede repetir el nombre de el libro que nombró como la Biblia para los clarinetistas, que están pidiendo por aquí si alguien lo tiene. Ajá, Peter, como Pedro, ¿Sí? Peter, Hadcock es Hadcock. CK. ¿The Working Clarinet o no? Él tiene dos libros, uno de solos de clarinete piccolo y uno que se llama The Working Clarinetist. Ya. El de clarinete piccolo creo que está fuera de impresión. Creo que ya no sale más. Ah, ya. Pero The Working Ya. Clarinetist sí se sigue imprimiendo todavía. Ese fue el que les dije que él puso en la introducción, escribo este libro por el fastidio de mis alumnos. Pero en ese, él habla de todos solos orquestales, de la octava de Beethoven, de la sexta de Beethoven, del Mandarín Maravilloso, y habla un poquitico de clarinete piccolo, pero no mucho. Sobre todo escribió. Pero el otro de clarinete piccolo es solo de clarinete piccolo y tiene todas estas partes solo de orquesta de clarinete piccolo que son muy importantes. Comienza con este de Berlioz, con la Sinfonía Fantástica, y después va con las sinfonías de Mahler, de Shostakovich, y la Consagración de la Primavera, y tiene al final toda la parte completa de Till Eulenspiegel Speakers. Súper. Ahí Sí. la Claudia Peñailillo acaba de compartirlo por si alguien quiere descargarlo. También siguen los saludos, profe, de Adlemi Zambrano, de Jorge Larios, de Jorge Levín, Hernán Madriaza, y luego Sidlayi Rosas, perdón si no pronuncié bien el nombre, dice, ¿qué equipo para requinto usa usted, maestro? Bueno, ahorita estoy tocando un clarinete requinto que tiene más de 25 años, un Yamaha 581. Y es viejito, como decimos en Venezuela, pero cumplidor. Y tiene, la boquilla es una B40, Van 40. La abrazadera es una BG de Francia, una BG
de oro y la caña es una D'Addario. Hay un solo modelo de clarinete piccolo de D'Addario y ese es el que yo uso, y uso número 4. Uso número 4, pero las que son más blanditas. No las 4 que son más duras, sino más blanditas. Y tengo, porque cuando regresé a Estados Unidos, aquí los pianos y todos es 440. Entonces, uso un barrilete Viena número 43 de Royal, que es Yuan Gao, que es ese clarinetista, constructor de clarinetes y de barriletes y de campanas chino. Entonces este es un modelo Viena 43 milímetros, que es un poco más grande que el normal de la Yamaha, y uso este barrilete, perdón, esta campana. La campana también es Viena y hace que el sonido sea un poco más dulce en general, especialmente aquí. Pero hace que toda la afinación sea más baja. Entonces está perfectamente en 440. Y si alguno de ustedes tiene un afinador ahí y lo pone, no es, sino más 440 y no 442 como se toca en Latinoamérica. Entonces, cuando tocaba más con ensambles en Latinoamérica, o cuando voy a Europa, sobre todo en Alemania y en la República Checa, toca muy alto. Una vez toqué en la República Checa a 445 y en Alemania se toca 444 muchas veces. Entonces uso el clarinete Yamaha, el barrilete de clarinete Yamaha, pero aquí en Estados Unidos toco 440, uso un barrilete más largo. Pero como no tenía, Yamaha no hace esos barriletes más largos, entonces busqué uno de Gao, de Royal Music. Entonces es eso. Sí. Ya, profe, súper. Aquí la misma persona pregunta si para el registro sobreagudo existe alguna tablatura que usted recomienda en especial. Bueno, no, hay una página web que yo siempre he consultado, donde están todas las posiciones del clarinete, sobre todo en las notas agudas. Entonces yo las pruebo en clarinete requinto y algunas son mejores para lo que estoy buscando. Y otras no son tan buenas. Algunas son un poco más bajas, un poco más altas. Todo depende, otras son más incómodas para tocar. Entonces depende de lo que estoy tocando, que busco una posición que le venga bien. Ya, profe, súper. Rafael González pregunta sobre si recomienda un orden en el estudio de los solos de orquesta para requinto, según el nivel de dificultad que permita ir evolucionando progresivamente. Bueno, yo creo que lo mejor es irlos tocando como van apareciendo, porque básicamente todo lo que se escribió en la orquesta para clarinete piccolo es difícil o es expuesto. Pero hay cosas en la sinfonía de Mahler y en la primera música de Berlioz, que es más fácil, digamos, de alguna manera. Entonces eso podría ser parte de las cosas que se tocan primero. Digamos, el bolero de Ravel y algunas cosas como los solos más fáciles de la sinfonía de Mahler. Pero todo lo que es Shostakovich y Stravinsky, toda la música más moderna, el clarinete piccolo está usado como una extensión de los upper winds, de los vientos agudos, y entonces está
digamos que explotado de una manera para ser más virtuoso y más vistoso. Y bueno, el clarinete piccolo puede tocar las notas agudas con más facilidad que un oboe más afinado y más duro. Entonces, donde el oboe pierde la proyección, la agilidad y la afinación, el clarinete piccolo entonces gana volumen y agilidad. Entonces, Shostakovich escribía los mismos pasajes para los oboes que estaban sufriendo y para el clarinete piccolo que estaba un poco más cómodo. Pero eran pasajes difíciles de todas maneras. Entonces, yo creo que estamos forzados como a tocar la música escrita para el instrumento cuando aparece y es casi siempre difícil y casi siempre aguda. ¿Okay? Maestro Jorge Montilla, aquí en Madriaza, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Hernán? Oiga, maestro, estoy estudiando una obra del registro del pajarillo. No sé quién la escribió, pero es bastante compleja. Sí, sí, sí. A propósito de obras complejas. ¿Habrá alguna versión más fácil? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no hay una versión más fácil. La verdad es que... De obras para clarinete piccolo, la verdad que... ¿Y tú sabes cómo fue esa obra, Hernán? No, cuente. En el 2006 me invitaron a tocar el primer clarinete requinto hecho por Luis Rossi. Entonces fue en la gala de concierto de Luis Rossi para presentar el clarinete requinto. Y Luis me dijo, me gustaría que tú lo hicieras, que presentaras el clarinete. Fue en el año 2006. Entonces yo como un buen estudiante fui y como responsable fui a la biblioteca y empecé a buscar música para tocar. Y entonces resulta que no conseguí muchas cosas y lo que conseguí no me gustaba. Y nada de lo que conseguí reflejaba el espíritu latinoamericano. Entonces decidí componer algo yo mismo. Y ya había compuesto algunas cosas, pero no muchas. Había compuesto más que todo unas cuantas cositas antes, pero no era como yo siempre digo, ese es un sombrero que no me gusta ponerme, el de compositor. Pero me comprometí a componer esta obra y dije, quiero componer una obra que sea más como un homenaje a esa música de Venezuela que es el pajarillo, que es parte de un joropo. Entonces, bueno, empecé en mi investigación más bien a buscar qué escribir para ese instrumento. Entonces, aunque no lo crea, Luis Rossi me mandó el instrumento con Howard Klug y Howard Klug me lo dio en las manos como aproximadamente un mes antes de tocar. Y ya yo había escrito la pieza y entonces empecé a estudiarla y bueno, la toqué en el 2006. Y después esperé hasta el 2009 para publicarla, porque yo quería grabarla primero, para tener la primicia de la grabación en mis propias manos. Y así fue como lo hice. Entonces, no, la obra fue escrita también para mí, para mis propias, no facilidades, porque la obra no es fácil, pero para para mí mismo. Y ahora que está impresa, entonces está disponible para todos. Y no la puedo hacer más fácil porque ya la escribí. Contestado, Hernán. Sí, maestro, ahí todo muy bien. Ahí también tengo una grabación que lo etiqueté pero con el clarinete bajo, ¿cómo se llama? La introducción y el joropo. Ajá, sí. Esa ya la escribí. Esa obra es original para fagote, que me encargó el profesor de fagote de la Universidad del Estado de Arizona. Y le escribí también algo así un poco más parecido a un joropo venezolano. Eso. Entonces, Howard Klug la escuchó y como su instrumento es el clarinete bajo, me dijo, ¿qué te parece si la toco el clarinete bajo? Y bueno, la cosa funcionó y él hizo la edición
y se toca más en clarinete bajo ahora que en fagote, pero se toca y es chévere, pero no es fácil tampoco. Sí, porque nos tiene con un dolor de cabeza que tiene que llegar al do agudo arriba, hasta el si agudo. Sí, 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 sí. Yo sé. Y si Bueno, no es en maestro, la un otra, abrazo. esa partecita que es bien difícil del registro, de la Está mía. bonito, está bonito, bonito. Sí. Bueno, para tu consuelo, cada vez que la toco la tengo que estudiar también. Eso. Así que no agarro el clarinete y la toco y ya, sino que tengo que estudiar también unas cosas. ¿Sabes qué? Para la última nota, para el día que le iba a grabar, traté todas las posiciones. Traté y no salía. Entonces probé, salió perfectamente. Entonces, así Con se llave quedó y 7. así. Sí, sí, sí. Añadir alfa sostenido. Ok. Muy bien. Entonces, para seguir con la pregunta, maestro, Leslie Zambrano pregunta, ¿qué ejercicio recomienda para el estudio del vibrato? Bueno, este es un tema complejo, el del vibrato. Porque primero, mucha gente piensa que no se debería usar en el mundo del clarinete. Pero hay evidencia de que sí se usaba y de que sí se usa. Y de que sí se usó, lo cual me dice que sí se debería usar. Nosotros los clarinetistas latinoamericanos hemos usado el vibrato. El vibrato tiene, para mí, tiene dos partes. La parte de la oscilación, que es la parte de la desafinación. Cuando miramos a una persona de cuerda tocar vibrato, toca la nota, la toca más alta y más baja. Y después está la parte de la velocidad, que es muy rápido o muy lento. Entonces, aquí es donde viene la parte del gusto musical. Que hay música que permite que hagas, y hay música que permite que no lo permite, que debería ser un poco más. Entonces, la velocidad y la oscilación cambian. Entonces, aquí es donde viene el ejemplo del maquillaje. El maquillaje que usan las damas y algunos caballeros también, no me meto en esos problemas. El maquillaje que usan las damas es diferente. Entonces, cuando una dama usa maquillaje para una boda, no es el mismo que usa para una entrevista de trabajo. Para una entrevista de trabajo no es el mismo que usa para ir a la clase en la universidad. Y para el de la universidad no es el mismo que usa para un desayuno. Y para salir con sus padres no es el mismo que usa para salir con sus amigas o amigos o lo que sea. Entonces, todo esto cambia dependiendo de para qué se ocupe o para qué se esté usando. Entonces, quizás para tocar algo más de jazz, entonces
tocaría un poco más ondulante y más rápido. Pero para tocar... Entonces usaría un vibrato menos ondulante. Ya va. Profe, ¿lo dejamos de ver? Sí, Su sí, es cámara. que me... Ajá, Ahí aquí sí. estoy. Ok. Sí. Es que Profe, tengo... y Ajá. Dime. este vibrato lo hace de labio, de diafragma, de lengua, de qué lugar? Bueno, la verdad es que el clarinete solamente puede producir la oscilación del vibrato con el labio, porque el aire no cambia la afinación como lo hace en la trompeta y en la flauta y en los instrumentos cónicos. Entonces, Ya. imagínate que tú tienes el vibrato en la cuerda aquí, pero el arco está pasando así. El arco no está haciendo eso. O sea que el arco no produce vibrato, el que lo produce es la mano izquierda. Entonces, en el clarinete, el que produce el vibrato es el labio y no. Si yo Súper. hago eso, entonces lo que hago es tocar fuerte y suave. ¿Ok? Ok. Ya, profe, gracias. Yo creo que tengo que irme ahorita en este momento. Sí, profe, ya Sí. cumplimos la hora, aunque quedó una pregunta aquí pendiente, pero Ok, hazme la pregunta y después me despido y entonces te la contesto por WhatsApp. es que es de Arturo Pacha, dice que explique cómo estudiar la vocalización y que hable acerca de la velocidad del aire en el clarinete si bemol y mi bemol. Ok, yo te lo mando por mensaje de voz a ti y tú se lo mandas a Arturo, ¿sí? Ya, Está profe, conectado. entonces, muchas gracias. Muchas gracias por estar Gracias, hoy profe. día. Sí, Eso. de verdad fue un placer saber más, que esté muy bien, cuídese todo, cuídese con su familia. Eso, igualmente por allá. Un gran placer. Muchísimas gracias por todo. Acá están todos agradecidos y a todas las personas que están escuchando, cuídense por favor, si pueden quédense en sus casas. Eso. Muchas gracias Claro por que sí. acompañarnos. Gracias, Claro maestro. que sí. Un gran abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Eso, Chao, chao. hasta luego. Nos vemos. Chao, profe. Gracias.